La senadora nacional preside este encuentro en el marco del acto de clausura de la Conferencia Buenos Aires 2007, Innovación para consolidar el crecimiento. Acompañan a la senadora nacional, la señora presidenta del Council of the Americas, Susan Segal, el señor presidente de la Cámara Argentina de Comercio, don Carlos de la Vega. Se encuentran presentes, además, autoridades nacionales, señores legisladores, señores empresarios, invitados especiales, señoras y señores. Honor tener a la senadora Cristina Fernández de Kirchner para la clausura de nuestra conferencia. Candidata para la presidencia de la República de Argentina, me quedé impresionada por su inteligencia, curiosidad y deseo de dialogar. Dios mío, qué compromisos después de tal presentación. Uno teme quedar como una tonta realmente, ¿no? Es cierto lo que mencionaba Susan, no es la primera vez que estoy en este ámbito intercambiando experiencias, porque siempre me he negado a plantear disertaciones o conferencias como si uno tuviera una fórmula ideal para aplicar en tal o cual circunstancia. Mi interés siempre ha sido intercambiar experiencias, en este caso la experiencia argentina, y como bien señalaba Susan, mi primera oportunidad en este ámbito fue allá por febrero del 2004, en el frío invierno neoyorquino, que fue ese invierno más frío que nunca, lo recuerdo muy bien. Y tuvo lugar, como ella bien señaló, dos disertaciones, una que fue abierta al público y luego una entre una treintena, tal vez un poco más, de importantísimas mujeres empresarias de todos los sectores, servicios, producción, finanzas, Fondo Monetario Internacional, lo recuerdo muy bien, que realmente fue muy impactante para mí, porque permite tomar diálogo y contacto con visiones diferentes acerca de nuestra realidad, de nuestros problemas, de cómo abordarlos, de cómo resolverlos. Y me acuerdo en una parte muy emblemática, tal vez la más emblemática de la cena, yo no sé si tú te acuerdas, Susan, pero estaba sentada a mi derecha la vicepresidenta de Ford Motors, y entonces me acuerdo que luego de una breve disertación mía, tuvo lugar una serie de preguntas, de intercambio, de reflexiones, de preguntas entre las mujeres que allí estábamos, y la presidenta de Ford Motors me preguntó, bueno, ¿qué medidas fiscales o qué políticas fiscales puede haber para activar la producción? Obviamente, una empresaria de la producción, como la vicepresidenta de Ford Motors, estaba interesada en saber qué tipo de aliento iba a haber desde un concepto fiscal para la producción. Y me acuerdo que muy sonriente le contesté, la señora que está sentada ahí frente a mí, frente a nosotras, le dije, que era una de las directoras del Fondo Monetario Internacional, no nos deja hacer demasiada promoción fiscal, porque dice que tenemos que juntar mucho dinero para pagar la deuda externa y también para pagarle al fondo. Yo creo que, medio en broma, medio en serio, ese momento del diálogo reflejó un poco lo que era la tensión de aquellos días en la Argentina del 2004, a pocos meses de iniciar el presidente Kirchner su gestión, y que por cierto no era este escenario que tenemos hoy. Yo inclusive cuando hice la primera intervención hablando de legalidad, de legitimidad, las diferencias que nosotros hacíamos entre lo uno y lo otro y cómo abordar la problemática de la Argentina, de una Argentina que estaba no solamente quebrada económica y financieramente, sino que estaba quebrada casi culturalmente, ¿no? Una suerte de sensación de fracaso, de pesimismo, de no poder salir. Y era un poco ese el momento en el cual tal vez con cierto grado de escepticismo, tal vez con cierto grado, ¿por qué no? Un escepticismo no exento de compasión, nos miraban y nos escuchaban qué era lo que nosotros pensábamos para la Argentina, qué era lo que queríamos proponerle a los argentinos y por ende también al mundo en definitiva. Y tal vez no
por una cuestión de posiciones dogmáticas, sino tal vez porque no se había conocido una alternativa a lo que hasta ese momento se ofrecía y que se conocía como políticas de ajuste o del consenso de Washington, se miraba con cierto escepticismo las posibilidades ciertas de desarrollar un modelo alternativo, un modelo diferente al que había tenido lugar en la Argentina de los años 90 y que yo denomino un modelo económico de transferencias. Nosotros planteamos en ese momento, y creo que los resultados han demostrado que no estábamos equivocados, que había que plantear un modelo económico diferente, un modelo económico de acumulación, de valor agregado, de trabajo argentino, como el modo de lograr un círculo virtuoso en la sociedad y en la economía que permitiera emerger, yo creo que una de las cosas más importantes que tiene la Argentina y que es la aptitud de sus recursos humanos. Y creo que superamos en estos 4 años largos de gestión falsos dilemas o falsas contradicciones que se habían planteado durante años en la Argentina, desde que yo tengo uso de razón y más aún desde que comencé a participar activamente en la política argentina. Y que era la tensión o las contradicciones que existían entre lo que podía ser un modelo agroexportador, cuya figura más emblemática, cuya etapa más emblemática tal vez haya sido la Argentina de fin de siglo, la generación del 80, modelo que permitió que la Argentina ocupara una de las primeras posiciones del mundo, pero que ante el cambio del ciclo internacional, allá por el crash del 30, cayó abruptamente, para luego dar lugar al modelo, mediante el escenario internacional de guerra, de sustitución de importaciones, y entonces a partir de allí siempre hubo una tensión entre un modelo industrial o un modelo agroexportador, entre una sociedad que exporta, un modelo que exporta o una sociedad que consume, como si fueran modelos antitéticos que chocaran y que necesariamente se excluyeran entre sí. Creo que tal vez la verificación más importante que hemos logrado, no el gobierno, no un espacio político, sino nosotros, todos los argentinos, y también los que no lo son y que han decidido erradicar inversiones aquí, es que hemos podido lograr un modelo que yo denomino de acumulación y de matriz diversificada en la acumulación, donde hemos podido lograr que el campo produzca divisas, donde hemos podido lograr un proceso de reindustrialización que ha permitido precisamente que aquel número indigno de 2 dígitos, del 20 y pico % de su ocupación, hoy esté reducido a un dígito en un 8,2, un 8,6 aproximadamente para los 2 últimos trimestres, donde hemos permitido que se produzca una reducción drástica en los términos de la indigencia y de la pobreza. Por supuesto que aún falta, sin lugar a dudas, pero comparativamente, aquel febrero del 2004 ha habido un crecimiento sustantivo en la calidad de vida de los argentinos. No por nada, por primera vez en más de una década, hemos logrado nuevamente un rasgo distintivo en la historia de la sociedad argentina y que ha sido la movilidad social ascendente que se traduce en el impacto del índice de Gini. Creo entonces que hemos podido, junto a esta superación de falsos dilemas, de falsas contradicciones, plantear un modelo alternativo que necesariamente impacta no solamente en la calidad de vida de los argentinos, sino también en los intereses de quienes decidan invertir en la República Argentina. ¿Y por qué? Porque creo que una economía que tiene una matriz diversificada de acumulación también presenta menos rasgos de vulnerabilidad ante los cambios de los ciclos internacionales. Esto no significa, por supuesto, que la Argentina se torne invulnerable frente a las crisis. Hoy, en virtud de la globalización, no hay ningún espacio político, económico, que no tenga sacudidas cuando el mundo se sacude. Pero lo cierto es
que en este último episodio, por ejemplo, que hemos tenido en los últimos días, la Argentina ha mostrado una solidez más que evidente y desconocida también, además, en otras etapas donde cualquier movimiento en los mercados centrales colocaba fundamentalmente a la Argentina en un estado casi de crisis permanente. Creo entonces que esta novedad que significa plantear un modelo económico de acumulación con matriz diversificada va a tener también necesariamente un impacto en lo que yo denomino la profundización de la calidad institucional, porque paralelamente el Estado también ha adquirido en estos 4 años un rol sustancialmente diferente al que tuvo en la década de los 90. En la década de los 90, un Estado que con déficit crónico necesitaba recurrir permanentemente al mercado de capitales, se tornaba en casi un estorbo para el desarrollo de la economía porque colocaba a las tasas a niveles francamente prohibitivos. A mí me da mucha gracia cuando yo escucho algunos comentarios acerca de la década del 90 hablar de certeza o seguridad jurídica frente a esta nueva etapa, pero allá por la década de los 90 teníamos un tipo de cambio que estaba establecido por ley y que decía que un peso era igual a un dólar. Yo no soy economista, pero conozco los Estados Unidos de Norteamérica. Y si el valor de la moneda expresa el tamaño de la economía de un país, era evidente que la unidad económica de esa economía, la de Estados Unidos, no podía ser equivalente a la unidad monetaria de la economía argentina. Lo mismo puede decirse, lo acabo de señalar hace unos instantes, también en materia del crédito. Era prácticamente imposible competir con el Estado por el crédito, no solamente el Estado nacional, lo recuerdo también que el nivel de endeudamiento llegaba a todas las provincias y por lo tanto todo el sector financiero le era mucho más fácil prestarle al Estado, mucho más rentable y mucho más seguro. Las provincias ataban los préstamos a su garantía de coparticipación, con lo cual en realidad entre que un banco le prestara a una provincia que le garantizaba el reintegro de su préstamo con coparticipación y prestárselo a un empresario que no sabía si se lo iba a devolver, era claro quién perdía cuando salía precisamente el Estado a competir en el mercado de dinero por el crédito, quién perdía el sector productivo como no podía hacerlo de otra manera, ni que hablar obviamente del uno al uno que tornó a nuestra economía con una competitividad, yo no diría nula, sino de -10. Recuerdo, por ejemplo, el sector del campo. En ese entonces Kirchner era gobernador de la provincia de Santa Cruz. Ustedes saben que la provincia de Santa Cruz, la provincia del presidente, es en materia ganadera una provincia ovejera. Y me acuerdo que hubo que subsidiar a los pequeños productores de menos de 30.000 kilos de lana al año con un 30 centavos por dólar porque era francamente imposible que subsistieran ni siquiera a nivel familiar, ni qué hablar del nivel de endeudamiento en el Banco Nación y en otras entidades crediticias por parte del sector del campo. Hoy, este sector, uno de los más competitivos en cuanto a capacidad, a tecnología del mundo, yo creo que estamos alcanzando niveles más que óptimos, ha resurgido conjuntamente con los otros sectores de la economía y más allá de las cifras de cosechas récord, 95 millones de toneladas, etcétera, etcétera, hoy sus propios patrimonios, el valor de una hectárea, ha crecido exponencialmente, han quintuplicado, sextuplicado su valor a lo que eran en la década de la convertibilidad. Fenómeno que, bueno, es reconocerlo, no se produce únicamente en la pampa húmeda. Recién le comentaba a Susan de llegar de la provincia de Tucumán y el gobernador José Alperovich me comentaba, sobrevolamos con el helicóptero de la gobernación hasta ir a la inauguración de la Ruta 38, una ruta muy importante, longitudinalmente atraviesa toda la provincia del Tucumán y se la denominaba la Ruta de la Muerte.
señalando los campos sembrados de limoneros, de caña de azúcar, etcétera, etcétera, me decía, aquí la hectárea, hace muy pocos años, no valía más de 700, 800 dólares. Hoy no se conseguía una hectárea por menos de 5.000 dólares. La valorización, entonces, de la tierra para todo el sector agrícola o ganadero ha crecido exponencialmente. Y esto también se ve en el nivel, por suerte, de ese endeudamiento fuerte que ha tenido el sector en el Banco Nación y el crecimiento de todo lo vinculado al campo. Hace muy poco estuvimos en una localidad, Las Parejas, al sur de la provincia de Santa Fe, especializada en metalmecánica, una localidad donde el presidente había viajado siendo candidato en el 2003, fines del 2002, 2003, principios, y la desocupación llegaba casi al 30%. El otro día fuimos a inaugurar un showroom de máquinas sembradoras axiales, cosechadoras, perdón, me corrigieron el otro día porque, bueno, no tengo tanto conocimiento, pero son cosechadoras axiales que compiten, por ejemplo, con las de John Deere, que importan desde Brasil, y que tienen una virtud, que son la de recoger la siembra sin desertificar el suelo. Esto se está haciendo con pequeñas y medianas empresas, más de 150 radicadas en Las Parejas, con insumos argentinos, también producidos, bueno, por grandes empresas en las hojas y las láminas de hierro, pero producido por argentinos. Hoy la desocupación en este lugar, que les digo rondaba el 30%, una de las más altas del país, es 0%. Y tienen problemas para, tener gente con grado de calificación para poder profundizar aún más una tarea en la que han salido a competir al mundo. Hoy están exportando entre un 5 y un 10% de lo que producen, el resto lo están aplicando aquí, adentro en el campo argentino. Y así podría seguir. Yo miraba el título de la presentación de hoy y hablábamos de innovación, ¿no? Innovación, y un tema que no puede también dejar de observarse en estos 4 años es que al crecimiento del campo, al crecimiento de la industria, también un sector típico de innovación como es el software y la industria de la informática fue la industria con mayor tasa de natalidad de los 4 años de gestión. De 60 millones de dólares de exportación en el año 2003, hemos pasado a 300 millones. Hoy la actividad emplea a 41.000 argentinos y trabaja en una actividad en un monto aproximadamente de 4.800 millones. Por si esto fuera poco, en el año 2001 se vendieron 110.000 computadoras y el año pasado, 2006, cerramos con 1,5 millones de computadoras. Un polo muy importante también en Córdoba, en esta materia, y fundamentalmente la necesidad que hoy estamos teniendo de producir más gente calificada. El mercado nos demanda unas 6.000 personas aproximadamente por año y estamos incorporando unas 2.000, 3.000 personas por año en esta materia. Pero va revelando la calidad, además del crecimiento, que es la otra cuestión a la cual yo me quiero referir. Se hizo siempre mucha mención durante la década de los 90 de cuál era el nivel de crecimiento, pero era un crecimiento donde paralelamente al crecimiento de la actividad económica teníamos un decrecimiento en materia social, con los niveles de desocupación, de pobreza y de indigencia a la que yo hacía referencia. Y este es exactamente el punto de inflexión entre lo que denomino un modelo de transferencia económica a un modelo de acumulación económica. ¿Y dónde radica entonces la diferencia? Esencialmente en el fuerte proceso también de reindustrialización que tiene la Argentina, donde paralelamente a la actividad agrícola que produce grandes ingresos, tenemos una actividad que produce, además de ingresos por exportación, ocupación de mano de obra. Cuando estuvimos en Las Parejas, un dato interesantísimo. El gobernador Obeid planteaba que cada tonelada significaban $300
de ingreso, aproximadamente cada tonelada de grano en Santa Fe, cada tonelada de fierro, como lo llaman en Santa Fe, con tecnología incorporada, con mano de obra de trabajadores argentinos, por ejemplo, en materia de metalmecánica, son $10.000. La diferencia entre esos $300 y esos $10.000 son los salarios de los hombres y mujeres argentinos que se ocupan con esa actividad industrial. Pero esto no nos tiene que llevar a plantear, como algunos pretendían hacerlo en el pasado, y yo lo decía y lo señalaba en el comienzo de mi intervención, una falsa contradicción o un falso dilema. Al contrario, es absolutamente complementario y nos coloca en el escenario internacional en una pole position que yo creo que no podemos perder como oportunidad histórica. La primera cuestión que tenemos que analizar es cómo han cambiado los términos de intercambio que había sido la teoría en la cual, según se elaboró hace muchos años atrás, los países productores de commodities, de materias primas, estábamos condenados al fracaso o al intercambio no favorable con aquellos países productores de valor agregado, los países desarrollados, los países del primer mundo. El ingreso de China y de India no solamente con demanda de alimentos, sino además con abaratamiento de los costes del valor agregado de los países centrales, nos coloca ante un escenario diferente y en un ciclo internacional que va a prolongarse en cuanto a la demanda de alimentos y que nosotros debemos aprovechar no solamente con la producción de commodities, sino también agregando innovación, tecnología, investigación, biotécnica, biocombustibles, que creo son una oportunidad inédita para el país, sobre todo para un país con 37, 38 millones de habitantes y con capacidad para producir alimentos para más de 400 o 500 millones de habitantes. Creo entonces que esto que estamos señalando como círculo virtuoso de este modelo argentino tiene para nosotros el valor, además, de hacerlo en una sociedad que había estado muy crispada por la violencia. Yo lo decía el otro día, el 19 pasado, en la ciudad de La Plata, una sociedad que había tenido demasiada tragedia, demasiada violencia, con gobiernos que no terminaban sus periodos institucionales o con otros que debían adelantarlos, porque había argentinos que se enfrentaban con otros argentinos. Esto lo hemos podido hacer canalizando democráticamente el conflicto social, porque bueno es también hablar aquí, en un ámbito donde hay tantos hombres y mujeres muy importantes y que toman decisiones todos los días en materia económica que impactan en la vida de miles, de millones de ciudadanos y ciudadanas argentinas. La necesidad de comprender que es muy difícil, casi imposible, les diría yo, que no existe el conflicto social. Me parece que la virtud de la política precisamente es poder encauzar democráticamente esa conflictividad social y que esa conflictividad social no sea la causante precisamente de que se trunquen procesos institucionales o económicos. Y en este sentido también de lo que hablaba hace unos instantes del rol del Estado en este modelo. Hasta ahora hemos estado hablando del rol que puede tener la industria o que puede tener el campo. El rol del Estado también adquiere un rol diferente. ¿Por qué? Porque de aquella Argentina donde los chicos iban al colegio a comer, a esta otra Argentina en la cual podemos comenzar a discutir qué rol va a tener la educación también en este nuevo modelo de acumulación económica. ¿Cómo vamos a hacer jugar a la educación, a nuestras universidades, a la posibilidad de la investigación y el desarrollo tecnológico en que le agreguen más valor distintivo a nuestra producción y a nuestros servicios para de esta manera profundizar y complementar el círculo virtuoso? Y a los números que seguramente hoy dieron aquí el ministro de Planificación en materia de inversión, en materia energética, en materia de infraestructura económica y social, y que seguramente también amplió el ministro
de Economía o el señor jefe de gabinete, yo quiero también comentarles los números en materia de inversión educativa, de universidades con un presupuesto de 1.978 millones allá por el 2003. En el próximo presupuesto vamos a incluir para las universidades 4.200 millones, que significa también un aumento en los salarios de sus docentes, que significa también, por ejemplo, un aumento de 874 millones para ciencia y tecnología en el 2003 a 2.200 millones en el 2007, casi 3 veces el presupuesto, el aumento del número de becarios, la importancia que se le está dando a la investigación junto al CONICET y en todas las áreas que están vinculadas con la educación, el crecimiento, en definitiva, de la participación del sector educativo, que ha venido creciendo del 2003 del 3,9 al 5,2 el año pasado, en el 2006, lo que significa casi un 30% de aumento a todo el sector educativo, en términos de la ley de financiamiento que esperamos alcanzar para el bicentenario los 6 puntos del PBI. Y esto es importante porque también va a exigir por parte de todos nosotros una actitud diferente. Muchas veces desde la universidad o nosotros mismos no advertimos la importancia que tiene una élite en la cual todos los argentinos contribuyen a pagar. Ustedes saben que nuestras universidades públicas son gratuitas, por lo tanto es un servicio que pagan todos los argentinos y que no todos los argentinos pueden acceder. Por eso creo que nos exige también un compromiso diferente en cuanto a la necesidad de incorporar a nuestras élites pensantes también a ese proceso económico. Esto, por favor, tampoco sin entrar en el falso dilema contradicción si queremos un proyecto educativo de pensamiento abstracto y ejercicio únicamente intelectual como contradictorio con lo que se puede hacer agregándole valor desde la investigación, desde la tecnología a nuestra economía. Pero yo no quiero dejar de contarles una anécdota que me pasó en Israel, porque creo que revela a cuál es el modelo al que uno aspira a llegar. Estando en la Universidad Hebrea de Jerusalén, a la cual fui a recibir una distinción en materia de derechos humanos y a dar una disertación, cuando estaba dando la disertación y me entregan la distinción, el presidente de la universidad junto a otro importante académico, él me cuenta que fue el que inventó el tomate cherry. Sí, un académico muy importante de la Universidad de Jerusalén, sí, tan sorprendida como vos, Susan, y me explicaba cómo había logrado genéticamente primero el tamaño del tomate y luego el segundo problema que tuvo, que fue darle gusto a tomate, que además tuviera no solamente la forma, sino también el gusto al tomate. Bueno, esto, que luego paga royalties de investigación porque es propiedad intelectual, etcétera, etcétera, y tecnología incorporada a una industria, es precisamente uno de los roles, no el único, pero uno de los roles en que nosotros pensamos que la educación debe complementar este círculo, ni qué hablar de la parte estrictamente científica. Tuve la suerte, cuando también visité la ciudad de Boston, de ser contactada por unos compatriotas que estaban siendo docentes en la Escuela de Medicina de Harvard y estaban trabajando en células madres, y ellos me comentaron los deseos que tenían de volver a la Argentina, y allí tuve la oportunidad, de comenzar un proyecto que hoy ha comenzado a ejecutarse en una asociación entre la Universidad de Harvard, estos argentinos que han vuelto a su patria, a devolver a su patria parte de lo que su patria les ha dado en su formación académica, y hoy estamos preparando grupos de estudiantes argentinos y latinoamericanos en una misión científica como es, por ejemplo, el tema de células madres conjuntamente con la Universidad de Harvard. ¿Qué quiere decir? Que podemos, los argentinos, hacer cosas diferentes, que podemos revertir una historia de muchas veces de fracasos y de cuestiones que a nosotros mismos muchas veces nos parecía imposible de abordar y de solucionar. Yo quiero retornar a esa charla donde estábamos allá en Nueva York y donde parecía mentira que hoy pudiéramos mirarnos entre los argentinos y ver cómo las cosas se han podido encaminar
encauzar en un Estado que deberá además también profundizar su rol de estrategia y planificación en el mediano y largo plazo, en materia de infraestructura económica, en materia de infraestructura social, para facilitar este proyecto de inserción en el mundo, porque también, bueno es decirlo, el crecimiento de nuestras exportaciones ha sido exponencial. Es curioso, durante la década de los 90 vivimos la ficción de que vivíamos en el primer mundo. En realidad viajábamos al primer mundo, pero después retornábamos acá. Y además, prácticamente se importaba casi absolutamente todo. Este año tuve el honor de inaugurar una vez más la Feria del Libro y la industria cultural argentina, otra industria floreciente, ha vuelto a renacer. Más de 17.000 títulos publicados durante el año 2006, más de 70 millones de ejemplares impresos aquí en la Argentina. Estuve hace poco tiempo, hace unos días en México, y la titular del Fondo de Cultura Económica me decía que van a volver a instalarse aquí en la Argentina. Creo entonces, señoras y señores, Susan, querida, muchas gracias por invitarme, que hoy Argentina, por sus características de recursos humanos más que aptos, distintivos, casi por más de un siglo de educación pública y también de derechos sociales. Yo siempre digo, medio en broma, medio en serio, que no solamente es educación, sino ingesta de proteínas, que permite además durante muchas generaciones desarrollarse neuronalmente y estar apto para empezar y abordar procesos de cambio. Otras sociedades no han tenido tal vez esta conformación histórica o genética, como se la quiera llamar, y están tal vez en inferioridad de condiciones frente a una sociedad que, reitero, por el nivel de sus recursos humanos y por las condiciones macroeconómicas que los argentinos, no un gobierno, hemos decidido instalar como definitivas: superávit fiscal primario y superávit comercial de nuestra balanza, lo que nos coloca en un superávit de los denominados gemelos, proceso de desendeudamiento inédito, reservas por más de 44.000 millones, son las condiciones macroeconómicas que debe garantizar este y cualquier otro gobierno, y que yo aspiro sinceramente que formen también parte esto de un acuerdo social tripartito entre Estado, fuerzas de la producción y fuerzas del trabajo, para que este modelo no sea propiedad de un espacio político, de un sector o de un gobernante, sino que sea el modelo donde los argentinos hemos decidido encauzar todos nuestros esfuerzos, todas nuestras ideas, toda nuestra creatividad, nuestra fuerza de trabajo, de producción, que realmente nos ha hecho distintivos en la historia del Cono Sur, para poder ayudar a profundizar este momento que vivimos. Yo creo que el cambio de las condiciones internacionales, que algunos consideraban cristalizadas para siempre, debe dejarnos, y los cambios a los que hemos vivido, yo les mencionaba el del 30, cuando se cae el modelo agroexportador o la sustitución de importaciones, creo que la principal enseñanza que nos debe dejar a todos, a hombres y mujeres, como en mi caso con responsabilidades institucionales, con fuerte vocación política, a ustedes, hombres y mujeres que invierten, que son el capital, que deciden dónde colocar su dinero, cómo hacerlo, debe dejarnos como moraleja este cambio de condiciones, que no hay que tener clichés en la cabeza, no hay que tener, digamos, cerramiento intelectual a alternativas, a procedimientos heterodoxos, porque las cosas siempre cambian. La realidad es cambiante, el mundo es cambiante, y tenemos que tener la apertura intelectual como actitud de vida, no solamente frente a la economía, por Dios, sino creo que en todos los órdenes de la vida, ¿no? Pero estamos en un foro donde son las decisiones económicas, en definitiva, las que pesan. Creo que tenemos que tener la apertura intelectual de advertir que el mundo ha cambiado y que va a seguir cambiando. Está en todos y cada uno de nosotros, entonces,
poder abordar los cambios con sensatez y con inteligencia, pero con la convicción, por lo menos en lo que corresponde a los hombres y mujeres que vivimos aquí en la Argentina, o porque hemos nacido aquí, o porque, bueno, han decidido radicarse aquí definitivamente, que no hay ninguna sociedad, ni la Argentina, ni ninguna otra parte del mundo, en el cual un sector pueda desarrollarse a costa de los otros sectores. Yo sé que hay tal vez muchos inversores en materia de servicios, por ejemplo, sean públicos o sean servicios financieros, que caracterizaron un poco el modelo de los años 90. Entonces, cuando me escuchan hablar de producción, de agro, de campo, ¿dónde estamos nosotros en ese espacio? ¿Dónde están los hombres y mujeres que invirtieron en servicios? Y yo creo que están más presentes que nunca, porque es clave, cuando uno es prestador de servicios financieros o públicos, saber que la contraparte insoslayable para que ese negocio se profundice y prospere y aumente la rentabilidad es tener usuarios y consumidores. Y en la Argentina de los años 90 hubo un momento en que los usuarios y consumidores habían desaparecido porque o no tenían trabajo o su poder adquisitivo había llegado a límites insostenibles. Esto, más tarde o más temprano, como ustedes bien lo saben, impactó desastrosamente en la rentabilidad de todas las empresas. Hoy, millones de argentinos, creo que somos el país con mayores celulares por habitantes, incluido Estados Unidos. Hoy, con más de 500.000 de autos frente a los 100.000 autos que se vendían en el 2003, indican que también para estos inversionistas de servicios es importante un modelo sustentable socialmente, de modo tal de que cada vez haya mayores usuarios y consumidores y que además esos usuarios y consumidores mejoren su capacidad adquisitiva, porque esto va a hacer que consuman más servicios y que ustedes puedan imaginar y crear nuevas oportunidades de inversión, porque entonces habrá un campo de rentabilidad en donde ir a buscar esa rentabilidad, porque antes hubo una rentabilidad social. Creo que en definitiva, y esto no me hace creer que esto es un cuento de hadas en el cual todo cierra perfectamente y entonces nos vamos todos a casa felices y comemos perdices. No, esa no es la vida, esa no es la política. Pero creo, sí, señoras y señores, sinceramente, que este modelo que estamos presentando, con todas las dificultades y toda la tensión del crecimiento, seguramente el señor ministro de Planificación, el arquitecto Julio De Vido, abordó el tema de la inversión energética y toda la problemática del sector por uno de los temas, pero que en realidad también sabemos, ustedes son todos hombres y mujeres que no solamente tienen inversiones aquí, sino en otras partes del mundo, y los que no la tengan conocen el mundo, saben que los problemas de la tensión energética no son únicamente ni en la República Argentina ni en el Cono Sur, son en el mundo. Me tocó estar a mí en California, hará 2 años aproximadamente, en el 2005, y tuve que esperar 2 horas en el consulado de Los Ángeles para poder dar una conferencia porque se había cortado la luz. Y cuando pregunté si esto era... No, me señalaron que era frecuente, que tenían problemas estructurales, energéticos en California. California, la 8ª economía del mundo en términos individuales. Esto no significa que uno se resigne, no. En absoluto, no hay que preocuparse, yo digo, de los problemas hay fundamentalmente que ocuparse, ni que hablar de estar en Shanghái y ver que a las 10 de la noche se cortan todos los carteles luminosos, por ejemplo, para también ahorro de energía. Pero estos son ejemplos para también, y esto sí, es algo tal vez típico de nosotros los argentinos, bueno, algún defecto teníamos que tener, después de todo me he pasado elogiándonos desde hace ya más de 20 minutos, tenemos tal vez una vocación no digo si exagerar, pero sí tal vez dramatizar lo que muchas veces son los problemas típicos de cualquier sociedad y cualquier economía, y además dramatizarlos, algunos tal vez con intencionalidad política, que siempre la hay, por supuesto, bueno, y es legítimo también, cada uno utiliza las armas que mejor le parecen para acumular políticamente, pero en definitiva me parece que esta vocación muchas veces al fracaso, al prestigio intelectual del fracaso, como alguien lo llamó y con quien comparto plenamente el concepto, ha sido tal vez uno de los elementos que más nos ha frustrado
como sociedad y también, ¿por qué no?, en términos individuales, ¿no? No creo en los exitosos individuales o inmersos en una sociedad donde todo se derrumba y a donde a todo el mundo le va mal. Así que quiero agradecerles la presencia de todos ustedes. Se los dije al principio de la charla, mi propósito no era venir a formular reglas generales de comportamiento, sino simplemente a compartir con ustedes, hombres y mujeres de negocio, las experiencias de alguien que participó activamente en este proceso que hemos iniciado los argentinos el 25 de mayo del 2003 y que lo ha hecho de acuerdo a lo que pensaba era el modelo adecuado para cambiar la realidad y para mejorar la calidad de vida de los argentinos, que por lo menos esa es la vocación y el fin que tenemos quienes militamos en política, o por lo menos en este espacio político. Así que les agradezco a todos ustedes profundamente la atención que me han dispensado. Sé que son hombres y mujeres muy ocupados y que han decidido participar en este evento y se los agradezco profundamente. También a Susan por el espacio que siempre me ha dado. Nadie podrá acusarte, Susan, de discriminación electoral porque vine aquí a hablar. Hablé en Nueva York en febrero del 2004 cuando nadie imaginaba nada, ni siquiera yo. Así que, en realidad, quiero reiterar mi agradecimiento y decirles, señoras, señores, la Argentina es una muy buena oportunidad de negocios. Ustedes lo saben. Muchas gracias. Señoras y señores, de esta manera se da por finalizado el presente acto. A todos muchas gracias por vuestra concurrencia. Que tengan buenas tardes.